Hola, bienvenidos a mi canal. Para los que no me conocen, me presento. Mi nombre es Fátima y en mi canal hablo sobre el idioma coreano, la cultura en Corea en general y un poco de mi vida en Corea. Bueno, y en este video les voy a hablar de mi experiencia aprendiendo coreano gracias a voluntarios de KOICA. Si es tu primera vez escuchando la palabra KOICA y no te suena, pues te explico brevemente. KOICA es la agencia de cooperación del gobierno de Corea y trabaja con instituciones para llevar a cabo ciertos programas y proyectos. Y para apoyar a estas instituciones de los países, tienen un programa de voluntarios que consisten en que voluntarios coreanos van a estos países a apoyar a las instituciones. Así pues, en mi universidad existía un programa de enseñanza del idioma coreano. Y en el 2013, cuando yo ya empezaba la universidad, ya tenía como un poco más de libertad de poder inscribirme a cursos de idiomas y entonces me di cuenta que en mi universidad existía este programa, que las clases se daban 2 veces a la semana y 4 horas y eran completamente gratis. Y es que las clases eran abiertas para todo público, entonces existía gran demanda. ¿Y cómo eran las clases? Bueno, en mi primera clase yo estaba súper emocionada porque iba a aprender coreano y estaba así como que wow, voy a aprender coreano y por parte de nativos. Entonces estaba muy emocionada, como repito, y nerviosa porque dije wow, va a ser difícil. Pero debo confesar que esto fue en el 2013 y en el primer semestre yo asistí 2 semanas y estábamos viendo el abecedario y todo muy bien. Pero yo falté 2 semanas por motivos personales y cuando regresé lamentablemente no entendía, entonces me acobardé y dejé de ir ese semestre, pero al siguiente semestre retomé las clases. Entonces había más alumnos en esa clase que yo había retomado y recuerdo que las primeras clases cuando estábamos viendo el alfabeto era un poquito tedioso porque éramos como 50 alumnos quizás y la maestra, oh por Dios, qué paciencia la de mi maestra, porque iba estudiante por estudiante escuchando su pronunciación y no dejaba que avanzara hasta que pronunciara correctamente las letras. Entonces tú te tenías que sentar y esperar a que llegara tu turno o simplemente seguir repasando con tus otros compañeros. Como repito, éramos bastante alumnos, las primeras clases eran un poco tediosas, pero esto nada más era el primer mes, porque luego de que ella terminara de dar el alfabeto, y otras cositas por ahí, hacía su primer examen y todos estábamos súper nerviosos porque teníamos que aprobar el examen y si no aprobabas el examen, podías salirte o seguir y la verdad es que bastantes alumnos se salían, ya no continuaban con las clases y otros simplemente ya no, ni siquiera hacían el examen porque les daba miedo o por diversas razones personales. Pero la maestra nos dijo, no se decepcionen, poco a poco van a ir aprendiendo. Entonces ya después empezábamos a ver la gramática. La maestra llegaba, enseñaba la gramática, escribía todo en la pizarra y luego nos daba ejercicios, nos ponía a practicar entre nosotros y a practicar con ella, practicaba mucho con ella, nos hacía preguntas y así. Luego nos dejaba la tarea y nosotros la teníamos que llevar. Esto era básicamente, así eran las clases. De vez en cuando hacíamos actividades o jueguitos para motivarnos, pero así transcurrieron esos 2 años y medio que yo estuve. Tuve la oportunidad de conocer 2 voluntarias coreanas que eran las que nos enseñaron. Ahora, lo positivo y lo negativo de estas clases, lo positivo, y ya lo dije al principio, es que eran gratis. Si yo me pongo a pensar cuánto dinero hubiera invertido si me hubiera tocado pagar estas clases, hubiera sido bastante, porque ahora actualmente en mi país hay un boom por aprender coreano y hay ciertas instituciones y academias que lo están enseñando, pero el costo es bastante elevado o más o menos económico, depende del lugar, pero yo no pagué nada. O sea, yo fui a clases completamente gratis y con nativos y eso fue una bendición para mí y otros estudiantes. Y la verdad, lo único que nosotros costeábamos era nuestro material,
es decir, que la maestra dejaba el libro en una fotocopiadora y nosotros lo llegábamos a adquirir, y la verdad es que solamente eso, pero el libro lo ocupábamos que un año y medio lográbamos ocupar un libro. Como solo eran 4 horas a la semana, pues era un poco difícil ir avanzando y ir pues mejorando, pero o sea, el material nos duraba pues por bastante tiempo, para decirle. Ahora, lo otro positivo era que la maestra ponía mucho énfasis en realizar actividades culturales. Nosotros no solamente aprendíamos coreano, aprendíamos de la cultura en Corea. Al final de cada semestre, pues hacíamos alguna actividad cultural, ya sea cocinar. Nos encantaba hacer actividades de cocina con nuestra maestra. Cocinábamos kimbap, kimchi, bulgogi o cualquier cosa que nosotros queríamos. La maestra nos preguntaba qué quiere cocinar para la última clase y nosotros le decíamos. O también veíamos películas. La maestra también preparaba pues una semana cultural en donde hacíamos actividades relacionadas con la cultura coreana. Ella ya sea ponía películas, usábamos hanbok, nos poníamos hanbok, nos tomábamos fotos y así. Súper genial estas actividades, y llegaban otros voluntarios a apoyarla y teníamos la oportunidad de interactuar con más nativos y practicar nuestras habilidades. Ahora, una cosa un poco negativa o un poco difícil, el cambio de voluntarios. Y es que los voluntarios solo se estaban 2 años. En mi caso yo logré conocer 2 voluntarias, pero cuando teníamos que cambiar de voluntaria, pues lamentablemente no existía un currículo en específico que seguían. Ellas pues simplemente seguían el libro, la continuidad del libro, pero hasta ahí. Es decir, que no había un currículo en específico, como hay ahora actualmente que tienen otras instituciones. Ellas ponían su esfuerzo y veían como que si el libro era necesario cambiarlo o si era necesario incluir otras cosas, o nos daban pues algo material para ir mejorando. Otra cosa un poco negativa, por lo menos para mi universidad, era que no nos daban un certificado o un diploma. Sí nos daban una boleta de notas porque las maestras eran muy ordenadas y decían pues tus notas en cada evaluación, tu asistencia y tu promedio, y te decía que si pasabas al nivel 1A al 1B. Pero no nos daban un diplomita o algo ahí que nos dijera la Universidad de El Salvador y COICA certifica que la alumna tal aprobó el nivel básico. Lamentablemente eso no lo tenía mi universidad, lo cual era un poco triste porque pues no había algo que realmente nos certificara que habíamos aprendido, solamente la boleta de notas que nos daba la maestra. Pero repito que esto era en mi universidad. En otras universidades creo que sí lo hacían. El voluntario llegaba a negociar muy bien con la oficina encargada de estas clases y a los estudiantes se les daba. Entonces eso era algo bueno para esas universidades. Una cosa que también me encantaba, eran pues las actividades para demostrar nuestras habilidades del idioma, y era la del concurso de oratoria del idioma coreano. Las maestras siempre nos motivaban y nos decían participen. A los de nivel básico ciertamente solo nos ponían a cantar o a hacer alguna actividad relacionada con la cultura coreana, pero sí lográbamos ver a nuestros compañeros de los niveles superiores que ya podían leer coreano y lo hacían bastante bien, muy fluido, y nos daba una gran motivación a nosotros. Y a los que sobresalían en este concurso de oratoria, pues iban a participar a Guatemala a representar a El Salvador, y nosotros decíamos, wow, qué nivel el que ellos tienen, y los admirábamos. Y la maestra siempre nos decía, ustedes también pueden. Estaba esa motivación por parte de ellas. Entonces, sí, fue una muy bonita experiencia. Algunas veces estresantes, otras veces tristes, sobre todo cuando nos tocaba despedirnos de la voluntaria, pero fue una experiencia muy bonita. También nos gustaba pues realizar ese intercambio cultural entre la voluntaria y nosotros.
sobre todo porque nosotros le preguntábamos si había visitado algún lugar de mi país y le decíamos, ¿ya visitó qué tal ruina o tal lugar, tal palacio? Y ella nos decía, no, ok, nosotros la vamos a llevar o la vamos a llevar a comer esto, y ella pues accedía y hacíamos muy bonitos recuerdos con ella. Y ella también pues nos decía, ¿quieren ir a comer a un restaurante de comida coreana? E íbamos con ella y realmente la pasamos genial, nos emocionábamos, que ellas trataban de acercarnos la cultura, pues a pesar de que existían pues ciertas diferencias, ellas estaban abiertas a enseñarnos no solamente el idioma. Y pues también otra cosa que nos gustaba es que invitar a otros voluntarios, como dije antes, para que lograran interactuar más con nosotros y pudiéramos practicar pues un poquito el idioma. Pues a veces nos estresábamos cuando los voluntarios nos empezaban a hablar en coreano y nosotros así como que no, háblenos más despacito porque nos cuesta. Pero en general existía una muy buena comunicación entre la maestra y nosotros. Ellas siempre nos informaban de información general de eventos o de becas o de proyectos que había, y que si queríamos participar, era una relación muy bonita la que nosotros teníamos con nuestras maestras. Y así pues pasé 2 años y medio de mi vida gracias a KOICA aprendiendo coreano, gracias a estas voluntarias que las admirábamos muchos, que llegaban pues muy jovencitas a enseñarnos coreano, y también pues que nos mantenían a nosotros unidas, sobre todo porque cuando ibas avanzando en las clases, a veces las clases de mayor nivel pues, o de niveles superiores se cerraban porque ya no habían más estudiantes, muchos se salían por diversas razones. Entonces ella siempre nos mandaba un papelito o una encuesta y nos decía, ok, para la próxima clase, ¿en qué horario les gustaría recibir la clase? Y lo que decía la mayoría, pues ahí ella ponía la clase para que no se cerrara el nivel. Ella siempre estaba así como en comunicación y siempre nos decía, ayúdense entre ustedes. Y nosotros logramos comprender eso, que no era una competencia aprender coreano, y nos ayudábamos. Y esto yo es algo que les agradezco mucho a mis compañeras de coreano que en su momento pues estudiamos juntas, porque sin ellas, sin su apoyo, pues yo también hubiera estado muy perdida en varias clases. Pero éramos un bonito grupo que lográbamos compenetrarnos muy bien y aprender coreano. Si ya tuviste la oportunidad de participar en algún programa de KOICA de este tipo en tu país, déjame en los comentarios. Si conoces algo sobre esto, pues me encantaría leerlo, como qué memoria hiciste. Bueno, por último, te invito a que investigues si en tu universidad no sabes bien si existen estas clases. Pues puede ser que en otra universidad sí y sean abiertas al público, tal vez sí o tal vez no. O puede ser que den una cuota significativa. En mi caso nosotros no cancelábamos, pero en otras universidades, en otros países lo desconozco, pero podrías preguntar. Al fin y al cabo es una cuota significativa la que podrías estar dando comparado a toda la inversión que es pues de dar un curso o de pagarte un curso en coreano. Entonces no tengas miedo, inscríbete a las clases, no seas cobarde como yo en el 2013 que me salí y luego regresé, sino que sigue y recuerda estudiar mucho, porque con mucho esfuerzo puedes lograr grandes cosas. Bueno, te invito a que te suscribas si no lo has hecho, me ayudaría mucho si le das me gusta y compartes el video, y nos vemos a la próxima. ¡Adiós!